Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la novena clase del curso de religión. La historia que les voy a contar es acerca de cuando Jesús anda sobre el mar. Bueno, vamos a comenzar en primer lugar citando la Santa Biblia, el libro de San Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. Jesús anda sobre el mar. Dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Muy bien. Muy bien, la historia transcurre de la siguiente manera. Dice que Jesús hizo subir a sus 12 discípulos a la barca. Dice, para que vayan, dice, a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. O sea, mientras Jesús despedía a la multitud, ante eso, hizo subir a sus discípulos a la barca. Una vez que Jesús ya había despedido a la multitud, a todos los que le habían seguido, subió al monte a orar aparte. Y así pasó la hora, pasó el tiempo y se llegó la noche y estaba allí solo. Bueno, físicamente estaba solo, pero en realidad Dios estaba con él. Dice, la barca ya estaba ya en medio del mar, los cuales estaba siendo azotado por las olas. También se había desatado como una especie de tempestad también, ¿no? Como había pasado, ¿no? En el momento cuando Jesús calma la tempestad, también el mar en ese momento se embraveció. Porque, dice, el viento era contrario. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, dice, vino Jesús a ellos andando sobre el mar. O sea, Jesús les salió al encuentro. En medio del mar estaba la barca y Jesús les sale al encuentro, caminando, dice, sobre el mar. Los discípulos, al ver todo lo que estaba aconteciendo en esos momentos, se turbaron, se asustaron, dice, ¿no? Diciendo: un fantasma. Entonces entre ellos estaban dando voces de miedo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ay, qué miedo! Dijeron, ¿no? Entre ellos estaban dando voces de miedo. Y en eso Jesús responde y les dice: tened ánimo, discípulos, hijos míos, soy yo, no teman. Y entonces, dice, le respondió Pedro, dijo: Señor, si en verdad eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y respondiendo Jesús le dice, ¿no? Ven. Y entonces Pedro desciende, dice, de la barca, y al descender de la barca
comenzó, dice, a caminar también Pedro sobre las aguas para ir a Jesús. Sin embargo, Pedro vio el fuerte viento que en ese momento se desataba, entró en el temor, tuvo miedo en esos momentos y comenzó a hundirse. Tanto fue así que dio voces de auxilio. Señor, dijo, Señor, sálvame que me hundo, Señor, me estoy hundiendo, sálvame, le dice a Jesús. Y entonces Jesús y se le extendió la mano, ¿no? Estuvo junto con él, ¿no? Le da la mano y le dice, hombre de poca fe, le dice, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? Le dice Jesús. Y en eso, cuando ellos, o sea, cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, dice, el viento, todo eso se calmó totalmente. Y ahí sus discípulos reconocieron, ¿no?, que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, a ver, ¿qué nos enseña esta historia? La enseñanza. Los acontecimientos que han ocurrido, bueno, en este caso de esta historia que ha ocurrido hace años atrás, muchos años, nos ayudan para que siempre debemos poner nuestra confianza y nuestra fe en Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, que siempre Jesús va a estar con nosotros en los momentos que nosotros tengamos miedo y tengamos temor. Y ahora acá, especialmente para nosotros, especialmente para ustedes, chicos, los niños, debemos también, nos enseña a aprender a confiar en Jesús, el Hijo de Dios, y así vencer el miedo que a veces sentimos en ocasiones o en ciertas situaciones, ¿no? Y también debemos recordar que Jesús es el Hijo de Dios y que no tienen que tener miedo, porque Él, o sea Jesús, está siempre con nosotros. Ahora reflexionemos. Jesús, cuando estaba en la tierra, le dijo, ¿no?, que si querían seguirle a Él, dice, debemos tomar, dice, nuestra cruz e ir detrás de Él, o sea, seguirle. En aquel entonces. Por lo tanto, también tenemos que seguir nosotros también a Jesús. Dice, nunca nos habló de triunfos rápidos y fáciles, claro. No hay, bueno, la vida de un cristiano a veces no es color de rosa, o sea, no es una vida fácil, como en el mundo, ¿no? Dice, más bien, dice, nos alertó ante el desaliento de la prueba. A veces cuando se nos viene prueba en nuestro camino, ¿no?, a veces nos desalienta, nos desanimamos. Pero sin embargo, al mismo tiempo, el mismo Jesús nos da la fuerza para poder vencer, ¿no?, esa prueba. Jesús nos dijo que en el mundo vamos a tener mucha tribulación, vamos a tener aflicción, pero dice Jesús, dijo que confíen en mí, tengan fe en mí, yo he vencido al mundo. Ahora, al ver andar sobre las aguas por su propio poder, debe llenarse nuestra alma de confianza y seguridad. Claro, si tenemos a Jesús, tenemos que tener confianza y seguridad de que vamos a poder a seguir adelante. A pesar de todas las dificultades que tengamos, todos los vientos, todas las tempestades, que las tempestades vienen a ser los problemas que a veces tengamos, ¿no?, en esos momentos, si vamos a ir junto con Jesús, todo lo vamos a poder. Ahora, lo importante también en todo es tener fe. La fe es esencial en todo, porque la fe dice que mueve montañas, ¿sí? Y también confiar en la fuerza de su palabra y no aceptar dudas, o sea, no dudar. Confiemos, pero sin dudar, porque si dudamos nos hundimos, así como Pedro se hundió porque dudó, tuvo miedo y por eso dudó, ¿sí? El propósito de esta historia es, en primer lugar, tenemos que orar diariamente, antes de dormir, por nuestros padres, por nuestra familia, para que así también, y por nosotros mismos, para que nosotros nos vaya bien en todo, para que nos vaya bien y nos cuide de muchas, por ejemplo, peligros, tribulaciones que tengamos, para que así Jesús
¿sí? Esté con nosotros. Vamos a pedir a Dios para que también aumente cada día más nuestra fe, porque solamente Él nos puede ayudar a recorrer ese largo camino de la salvación. ¿Sí? Bueno, aquí les voy a poner un video referente a esta historia. Tened ánimo, soy yo. No tengáis miedo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a tu lado. Ven. Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Bueno, y es así como Jesús caminó sobre el mar, y también Pedro caminó también sobre el mar, aunque dudó. Sin embargo, también nosotros por esa razón también no tenemos que dudar, porque si no también nos hundimos como Pedro, ¿sí? Bueno chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Aquí tengo su actividad para ustedes. Y bueno, ya saben que muy aparte voy a subir también en PDF para que puedan verlo mejor, todas las preguntas, ¿sí? Bueno chicos, les deseo un bonito fin de semana, que Dios los bendiga, los cuide, los prospere, ¿sí? Y hasta la próxima clase.